hacendaria y presupuesto 2014 al Congreso de la Unión. Una reforma presentada en el marco de las protestas de los maestros y un creciente malestar social por la falta de crecimiento de la economía nacional. Peña Nieto dijo que su reforma tiene un sentido social, descartó la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, la modificación a los artículos 4 y 123 para la creación de la Seguridad Social Universal para todos los mexicanos y el seguro del desempleo. Se eleva a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores a partir de los 65 años. Otras medidas anunciadas por Peña Nieto son aumentar el impuesto sobre la renta del 30 al 32% a contribuyentes con ingresos superiores a los 500,000 pesos al año. Gravar con un 10% los dividendos y ganancias en la bolsa de valores. Se elimina el impuesto a los depósitos en efectivo y el empresarial de tasa única del IETU. Plantea disminuir la carga fiscal a Pemex. Además, se pretende acabar con el régimen de consolidación fiscal por el cual grandes empresas dejan de pagar impuestos. Esta noche, en Foro, Reforma Hacendaria. Greta Velázquez Canto, Foro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Este miércoles pues tenemos en la mesa de Foro el tema de la reforma hacendaria. Soy Carolina Ocampo, en ausencia de Julio Morán, quien se encuentra de vacaciones. Llevaremos este tema que por supuesto usted, me imagino que, bueno, si participa en la vida productiva de nuestro país, que supongo que sí, estará muy atento, y ya hemos recibido muchas preguntas al respecto de esta iniciativa de reforma hacendaria que fue presentada este domingo, que está turnada a la Cámara de Diputados, que fue aprobada en comisiones, pero que bueno, va a haber muchos cambios también a lo largo. Después viene también el análisis y posible aprobación en el Senado de la República, y bueno, veremos qué ocurre también, porque tenemos invitados esta noche especiales para hablar de este tema. Son especialistas en el tema, y bueno, quiero presentarles primero a Carlos Quirós, economista y académico. Muy buenas noches. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. También se encuentra con nosotros Ramón Ortega Díaz, de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Muy buenas noches. Buenas noches. Contador, gracias ¿qué tal? por la Muy buenas invitación. noches. Está con nosotros el contador Romeo Pastrana Rodríguez. Él es presidente de la Comisión de Hacienda de Coparmex. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Gracias. Y bueno, los representantes de Veracruz, se encuentra con nosotros Fernando Yunes Márquez, quien es senador del Partido Acción Nacional. Así que bueno, pues a ellos va a llegar también esta iniciativa de reforma para el análisis, pero pues lo invitamos también para que antes también despeje sus dudas y bueno, plantee la postura de Acción Nacional en esta mesa de análisis. Y bueno, también le agradezco mucho que se encuentre vía telefónica desde la Ciudad de México a el senador José Yunes Zorrilla, quien es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, del Partido Revolucionario Institucional, quien también va a plantear esta noche su postura y bueno, el análisis sobre todo de lo que respecta a la iniciativa de reforma hacendaria. Y bueno, con esto vamos a comenzar precisamente porque se ha planteado un rumbo con respecto a esta iniciativa de reforma, y se dice que bueno, se pretende recaudar 20,000 millones de dólares con todas estas modificaciones que se está haciendo a la iniciativa de reforma hacendaria. ¿Cómo se va a lograr esta recaudación y qué es lo que está planteando la iniciativa como punto coyuntural, sobre todo de cambio? ¿Quién quiere empezar primero, lo que han estudiado? Adelante, senador. Bueno, Carlos, bueno, adelante, Carlos. Economista, vamos con el rumbo. Yo quiero iniciar planteando que este es un paquete económico para el ejercicio fiscal 2014 y se le ha llamado reforma social y hacendaria porque vienen incluidas en él una serie de reformas a la ley y a las leyes secundarias de este país, y incluye aquí la ley de ingresos y egresos. La fecha de presentación por el Ejecutivo Federal fue este domingo. El plazo para la revisión, análisis y aprobación en su caso será el día 20 del próximo mes, y a más tardar el 31 será también aprobada y revisada previamente en el Senado de la República, donde aquí Fernando
pues hará lo propio, y el senador José Yunes hará también lo correspondiente. En estas iniciativas que se llama Reforma Social Hacendaria, viene una serie de propuestas que tienen que ver con la atención a una pensión universal y una nueva propuesta que tiene que ver también con el seguro al empleo. Pero bueno, de esto hablaremos, cómo va a operar, vienen las reglas de operación, y una serie de propuestas como por ejemplo la relacionada con el proyecto de un decreto de ayuda a las personas mayores de 65 años y el aseguramiento también de un sistema de seguridad social para otros. Quiero presentarte, ya que me dieron el uso de la voz, claro, lo que sería un diagnóstico de la situación en adelante. México. La Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el mismo día 8, el domingo, nos dio a conocer en Internet que nuestra economía no había crecido en 30 años al ritmo que se deseaba, que el 61% de los mexicanos carece de acceso a la seguridad social, que el 45% de la población se encuentra en una situación de pobreza, es decir, estamos hablando de 52.300.000 mexicanos que el INEGI refiere que están en esta condición, que México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que no cuenta con un seguro de desempleo y que el 60% de la población que trabaja está en el sector informal. Una situación que habla de casi 28.500.000 mexicanos en esa condición. Y también pues sabemos que hay 2.400.000 mexicanos que están en el desempleo abierto, es decir, se ha incrementado en este año la población que no tiene ocupación alguna ni ingresos, y entonces pues este es un gran reto que tiene que afrontar el Estado mexicano, en este caso todos los actores, las empresas y el gobierno, para orientar la política económica en un sentido de resolver estos rezagos de empleo, y por lo tanto el efecto que causa esto pues es una pobreza y depresión económica que viven un segmento importante de la población en México. Un nivel de porcentaje, 49.5% se habla del porcentaje de pobreza extrema que vive en nuestro país, personas que viven en pobreza extrema. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces esta iniciativa de reforma para contrarrestar esto? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, lo que más me salta a la vista y lo que ha saltado a la vista de todos son los impuestos, por ejemplo, a las colegiaturas, los nuevos pues impuestos que va a haber, por ejemplo, también se hablaba de alimentos y medicinas, que pues al fin y al cabo no se presentó, dijo, pero a los alimentos de mascotas, los diferentes tipos de IVA, la gente quiere saber qué es lo que ahora voy a empezar a pagar. Contador, adelante. Sí, buenas noches. Verdaderamente este paquete que se está presentando tiene diversas modificaciones propuestas, son propuestas, todavía no es algo que ya vaya a entrar en vigor, son propuestas, son afectaciones, como bien mencionas, al IVA, afectaciones al IEPS, afectaciones al ICR, afectaciones a la ley aduanera, derecho, ley de coordinación. Realmente es un paquete muy interesante. De entrada, lo que es el presupuesto son 4.4 billones, lo que está haciendo es una cifra histórica de lo que se tiene, y se empieza a recaudar más de 500,000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo va a ser esta recaudación? Lo que estamos viendo nosotros en la Asociación Nacional de Fiscalistas es de que se va enfocado a la gente que ya está en la base de datos, en la base de registros de contribuyentes del SAT. Somos 39 millones de contribuyentes registrados en el SAT, menos 1 millón de personas morales, quedan 38 de personas físicas. De ellas son 25 asalariados, que es la base tributaria de este país, y la diferencia son personas físicas, ¿no? Arrendadores, honorarios, actividades empresariales, los repecos, y pues este sector es el que se está pegando mucho más. Hablabas muy acertadamente del IVA a las colegiaturas. Yo creo que ese es un tema que creo que el día de hoy ya se está tocando muy de lleno. Yo pienso que dentro de las propuestas no va a pasar, porque obviamente, aunque en la propuesta dicen que es porque hay un sector que es el que tiene mayor capacidad y obviamente que es el que puede pagar la educación, realmente ese dato que se está poniendo aquí sobre los deciles, o deciles que son los que se divide la población para el estudio,
pues verdaderamente no representa la realidad, porque conocemos que el padre de familia hace un esfuerzo muy grande, se endeuda, saca con pagos de la colegiatura de su tarjeta de crédito, a lo mejor no es de uno, son 3, 4 los que están haciendo los pagos de colegiatura, se endeuda todavía, su hijo sale de lo que fue la universidad y todavía sigue pagando las tarjetas por ese crédito, ¿no? Entonces, de entrada, ese que es del IVA, lo que son las colegiaturas, les afecta muy fuerte, pero también se vio porque vieron que había muchas escuelas también que se estaban abriendo. Realmente no era un apoyo como estaba poniendo por parte de la Secretaría de Educación Pública, sino ya más bien como un negocio, y pues esa es una de las principales afectaciones. Y la otra es la de los repecos. Desde que entra Fox, que habla de unas facilidades a los changarros, se llama régimen de pequeños contribuyentes, son los que perciben menos de 2 millones, de 2 a 4 intermedio y más de 4 general. Lo que se propone es que desaparezcan estos dos, el de repecos y el de intermedios también, y va a quedar solamente un régimen general. Lo que se propone es que todo mundo facturemos ahora con lo que es factura electrónica, todos con chequecitos, todos pidiendo su comprobante. Y obviamente que eso les pega a los que tenían su changarro, torterías, refresquerías, etcétera. Pero se vio también de la propuesta que se empezó a utilizar mal esta figura. Porque si una persona tenía 20 millones de ingresos, lo que hacía muy fácil, agarraba 10 personas físicas, dividía los 20 en 2 millones y ya pagaba como un repeco y pagaba nada más su cuota fija. Entonces, de entrada, dentro de lo que es el sector, esperan que se incorpore 2 millones de contribuyentes de esos que son los repecos, y también los de régimen intermedio, y ahora todo el mundo va a tener que pedir su factura si quiere deducir. Y ahora con lo que va a tener la factura electrónica, que es otra medida de fiscalización, pues así sucesivamente otras. Tenemos el IEPS de $1 por el litro, lo del IVA de lo que son por casa, habitación, por lo que son las planeaciones, en ICR por disminución. Tenemos que son eliminaciones por tratamientos preferenciales, que no se está diciendo, pero es que se le va a quitar beneficios a los de régimen simplificado. ¿Quiénes son? Los ganaderos, los agricultores. Ellos se está quitando facilidades, que son beneficios fiscales, pero se dice en iniciativa tratamientos preferenciales. Bien. Pero nunca se le dice qué tipo son. Especificando qué tipo de sector se refiere. ¿Y cómo está impactando a los empresarios esta iniciativa de reforma en base a lo que han analizado en esos momentos y los comentarios que han recabado? ¿Qué dice la Coparmex? Sí, Carolina, mira, yo la enfocaría la reforma desde el punto de vista empresarial, que en este caso es el organismo que represento. Yo pertenezco a Coparmex por ser patrón. En particular yo no soy empresario, yo soy profesionista, pero al ser patrón pertenezco a la Coparmex. Mira, desde el punto de vista empresarial, la reforma tiene cosas muy buenas. Por darte un ejemplo, en los últimos años se venían pagando 2 impuestos. Uno es el impuesto sobre la renta y el otro el impuesto empresarial a tasa única, que es el IETU. Esta reforma, desde el punto de vista empresarial, elimina el IETU. Entonces, únicamente el empresario va a enfrentar al impuesto sobre la renta, que obviamente esto le trae algunos beneficios bastante importantes. Por darte un ejemplo, con el esquema del IETU, se daban casos que un empresario pagaba los 2 impuestos. Por decir, en un año emitía una factura y pagaba el ISR, el 30%. Y al otro año la cobraba y pagaba el IETU el 17%. Entonces, por una sola factura, terminaba pagando el 47.5%, más lo PTU y todo lo demás, ¿no? Al eliminar el IETU, realmente le dejan, digamos, solamente al impuesto sobre la renta, lo cual le va a ayudar hasta en lo que son los cierres de mes. Porque el IETU, una de las cualidades que tenía, o de cómo estaba diseñado, pues muchas veces presionaba al empresario que si, como era todo a base de lo cobrado y pagado, presionaba al empresario que si recibía algún ingreso a fin de mes, pues tenía la imperiosa necesidad de pagarle a como diera lugar a su proveedor o algún gasto, ¿no? Entonces eso era aparte de un poquito estresante, si por ahí el banco le cerraba, si el depósito no pasaba, si por alguna razón no podía pagar o le pagaban de último momento a él, pues obviamente estaba cargando un impuesto que a la larga pues era un pago excesivo, ¿no? Entonces yo siento que esta reforma le va a dar tranquilidad al empresario, dado que solo va a pagar impuestos sobre la renta, no va a tener la presión esta de hacer pagos a fin de mes. Y obviamente, aunque el IDE era un impuesto que se puede recuperar, de hecho digo, porque al día de hoy no lo han quitado,
pues a veces sí le generaba un poquito de trámites, ¿no? Para poder descontarlo. Había gente que luego no tenía contra qué descontarlo, había que presentar una serie de avisos. En algunos casos, en otros se acreditaba de inmediato, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista el empresario va a estar más relajado. Realmente pienso que es más sano que solo haya un impuesto, que es un impuesto sobre la renta. En el panorama internacional creo que somos mejor vistos con un impuesto sobre la renta, como lo hay en prácticamente todo el mundo, y no con impuestos que a lo mejor en otros países pues tenían la duda, incluso en otros países no reconocían el acreditamiento, en la mayoría sí, pero no en todos, ¿no? No sé si me di a explicar, sí. pero yo siento que la eliminación del IETU al sector empresarial como que le va a traer beneficios, cierta tranquilidad, un poquito menos de carga administrativa y bueno, a lo mejor termina pagando poquito más, poquito menos. Yo creo que en términos generales va a pagar un poquito menos, pero yo creo que va a estar más relajado el empresario en ese sentido. Muy bien, perfecto. Y entonces después, Turna, ¿cuál es el proceso, ahora sí que legislativo, que lleva esta iniciativa de reforma y cómo lo ha recibido por parte pues la bancada de Acción Nacional? ¿Qué pasa en el Senado cuando llegue esta iniciativa? Bueno, ya se recibió en Cámara de Diputados, los diputados le darán el trámite en comisiones, posteriormente en el Pleno, después de esto llegará al Senado. Nosotros ya empezamos dentro del grupo parlamentario del PAN a analizar la iniciativa, no estamos de acuerdo con ella, nuestra postura es muy clara, no queremos que la gente tenga que pagar más impuestos, sobre todo en cosas tan fundamentales como por ejemplo la colegiatura, que hoy por ejemplo me decía una persona que me encontré en el aeropuerto, me decía, mira, yo tengo 3 hijos, me dice, no soy rico, sin embargo hago un esfuerzo pues muy grande para poder mandar a mis hijos a una escuela privada, porque las escuelas públicas desgraciadamente son muy deficientes. Me dice, con esto probablemente tengan que tomar la decisión pues de ver de dónde saco o de dónde le corto o ver qué hago para que mis hijos puedan seguir yendo a esta escuela el año entrante. Y a estas familias que hoy hacen ese esfuerzo enorme, como bien lo decía también Ramón hace un rato, hoy hay que decirles que con esta reforma van a tener que pagar 16% más de lo que pagan al día de hoy de colegiatura. Y esto, digamos, es muy grave. Pero hay algo todavía más grave y que a mí me preocupa mucho, que es el caso de que se tendrá que pagar IVA en lo que se refiere a renta de casa-habitación y también compra y venta de casa-habitación. Es decir, igual para poner el ejemplo de manera muy sencilla, alguna persona que nos vea hoy aquí en la colonia Carranza, por ejemplo, en Boca del Río, y que pague probablemente 3,000, 4,000 pesos de renta, pensemos. Pues usted tendrá que trabajar todavía más porque el año que entra tendrá que pagar 16% más de esa renta. O también, por ejemplo, los jóvenes que hoy quieren hacer un patrimonio y que el principal patrimonio de una familia, ¿cuál es? Su casa. Pues las casas, hoy mismo Canadevi lo dijo, tendrán que subir un 16% en su costo. Esto pues no permitirá que mucha gente pueda adquirir un hogar, tener un patrimonio propio, y también le dará un pretexto muy importante y muy malo a los caseros para poder cobrar más, porque hace rato lo platicábamos, probablemente ese casero no registra ante Hacienda el cobro de la renta, pero sí va a poder tener el pretexto de llegar y decirle a la persona, oye, fíjate que con la reforma fiscal, como ahora ya tengo que pagar el IVA del 16%, pues tu renta va a tener que subir al 16%. Para nosotros es una reforma que le pega en muchos sentidos a todos los sectores de la sociedad. Creemos que esto no ayuda en nada a la productividad, le pega también en cierta parte del empresariado al aumentar el ISR en 2 puntos porcentuales más, y creemos que esta generación de empleos que se tendría que estar dando en el país no se cumple con esta reforma fiscal. Nosotros consideramos que tendría que haber una postura distinta. Otro de los impuestos que tú lo preguntabas hace rato que se tendrán que pagar, que ya se escuchó, por ejemplo, es el de los alimentos a las mascotas. Que bueno, pues la verdad es que mucha gente dice, a ver, los animales no son cosas, los animales son seres vivos que merecen un cariño, un cuidado, y que bueno, pues también ahora se ven como si fuera un lujo tener un perro, un gato en casa, cualquier otro animal. También en cuanto a espectáculos públicos, excepto teatro y circo, también se tendrá que pagar un impuesto. Si para ver a los tiburones el año que entra, pues probablemente la gente tenga que pagar más, cosa que a mí me parece grave porque mucha gente, esa es la manera de divertirse el fin de semana, de que a lo mejor tendrán que tomar la decisión de, bueno, pues de mis 2 hijos nada más llevo a uno al fútbol porque a lo mejor ya no me va a alcanzar para llevar a los otros, y nos parece que esto no es suficiente tampoco
como para poder cumplir con las expectativas económicas y de desarrollo que el país requiere. Muy bien. Entonces, regresando de la pausa, ¿qué les parece si vemos también con los contadores? Y bueno, también nos enlazamos a la Ciudad de México para conocer también qué podemos deducir con respecto a esta iniciativa, qué es lo que entonces va a ser deducible de impuestos. Porque imagino que si va a haber pues lo de las colegiaturas, eso va a haber también deducciones, ¿no? Va a haber cosas que podamos, pues de una u otra forma, rescatarnos y saber qué podemos hacer con esto, ¿no? Vamos a regresar después de una pausa. Recuerde usted que se puede comunicar a @foro, es foro el Twitter, y bueno, también @CarolinaOcampoH, por supuesto, que aquí estoy recibiendo sus comentarios, sus mensajes para preguntarles a cada uno de los panelistas, y bueno, que estemos en contacto. 286-90-86, @ForoTelever es el Twitter, @ForoTelever, ahí recibo sus twitters, por supuesto, @CarolinaOcampoH, y continuamos con más después de esta pausa. Con la reforma hacendaria, el tema de pues esta noche en foro, y sobre todo, bueno, también durante estos varios meses tendremos el tema, por supuesto, para todos ustedes que estaremos analizando. Y bueno, le agradezco mucho que se comunique con nosotros. Se encuentra en la Ciudad de México el senador José Yunes Zorrilla, quien es presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, a donde obviamente también pues va a llegar, como lo estuvimos platicando hace unos momentos, el análisis de esta iniciativa de reforma hacendaria que habla sobre todo de un tema de justicia social, y se ha tocado este tema en varias ocasiones cuando se presenta la iniciativa. Adelante, senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda, muy buenas noches a tu auditorio y a la gente que te acompaña en el programa. Muchas gracias por la oportunidad, aquí a sus órdenes en el Senado de la República, escuchando con mucha atención lo expresado por tus invitados. Hay mucha coincidencia, en algunos otros puntos obviamente no, pero sí amerita la oportunidad, sobre todo para ilustrar al auditorio, para explicarles en lo que consiste la reforma hacendaria. Primero decirle que tiene dos componentes fundamentales. Uno que es el de ingresos, que está vinculado directamente a los impuestos, y otro que tiene que ver con el gasto, y que tiene que ver cómo, con mucha transparencia, con principios de rendición de cuenta, esos recursos y ese sacrificio social se tendrá que convertir en cuestiones sumamente importantes para la sociedad. Por eso es que esta reforma hacendaria tiene dos objetivos fundamentales, que es mejorar la calidad de los mexicanos a través del uso que se le va a dar a los recursos que se van a obtener a través de los impuestos, y es también el de acelerar el crecimiento económico, que como lo comentaban quienes te hacen favor de acompañar, pues en estos momentos no encuentra el desempeño óptimo que merecemos y para el que estamos de alguna forma consolidados. Sí hay que decir que esta es una reforma justa, Carolina. Es una reforma justa porque paga el que más tiene, cumple con el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución. Esta es una reforma además que simplifica el pago de los impuestos, como ya lo escuchamos. Se abroga el impuesto empresarial de tasa única, que era una demanda largamente escuchada por las cámaras empresariales e industriales del país. Se abroga también el impuesto de depósitos en efectivo, que generaba ciertos trámites de control que se subsanaron con toda la legislación en materia de lavado de dinero. Es una ley que además simplifica el pago de los impuestos porque elimina el concepto que era particularmente señalado del régimen de consolidación fiscal, que no se ha dicho en la mesa, pero era aquel al que tenían acceso los grandes consorcios económicos, no las pequeñas y medianas empresas, que en este caso y en esta propuesta no se tocan dramáticamente con impuestos y que generan el 80% de los empleos en el país. Estos grandes consorcios que se veían beneficiados por el régimen de consolidación fiscal contrastaban pérdidas con ganancias y eludían de esta forma en cantidades cuantiosas el fisco. Por eso decimos que esto va apuntado hacia los grandes capitales, hacia las grandes empresas, más que hacia la gente de menores ingresos. Esta es una reforma que promueve la formalidad. También ha sido un punto largamente discutido por colegios, por contadores, por cámaras, y es el hecho de que el sacrificio fiscal no se focalice
en la base tributaria de siempre, sino que se ensanche. Y aquí hay un esfuerzo para que haya un tránsito de la informalidad económica a la formalidad, primero con el pago progresivo, con la abrogación, como ya lo comentaron, de los regímenes de pequeños contribuyentes y de actividades intermedias, y sobre todo porque se generan ciertos reflejos sociales como son seguros de desempleo, poder participar en la seguridad social a través de el IMSS, que en este momento no está contando un número importante de mexicanos, como ya también se comentó. Es una reforma que promueve además la salud, una reforma ecológica y una reforma que va de la mano con la transparencia en el gasto público. No quiero abusar mucho más de la voz para seguir con la dinámica del programa, pero sí es importante que quienes nos escuchan tengan presente lo siguiente. Esta reforma no afectará a la población de menores ingresos porque no va a implementar el IVA en alimentos y medicinas, que fue una de las constantes en los 12 años de administración de origen panista. El IVA es un impuesto regresivo que sin lugar a dudas se podría compensar en el consumo, pero que sí afecta a quienes menos tienen. Y los recursos que se puedan obtener van a lograr beneficios sociales sumamente importantes. Primero, este nuevo programa que tendrá que ver con el seguro de desempleo y la cobertura universal de seguridad social, tendrá que ver también con la consolidación de un programa nacional de becas que va a implicar un incremento de casi el 34% con respecto al que se está ejerciendo actualmente. Va a haber un nuevo régimen fiscal de Pemex que le permitirá ganar dividendos y después de estos lograr reinversiones en beneficio del mantenimiento, haciéndolo más productivo y más competitivo. Habrá un fuerte flujo de recursos en infraestructura que será un resorte para el crecimiento de la economía, y en este sentido habrá muy importantes esfuerzos en materia educativa. Casi se aumentará el recurso en un 80% para las escuelas de tiempo completo, que es una gran demanda social. Habrá un importante flujo también en términos presupuestales en materia de becas. Todo este sacrificio que de alguna forma implicará el atender las disposiciones tributarias tienen en términos de transparencia y rendición de cuentas un destino muy claro con un propósito social que beneficiará a quienes menos tienen. Yo coincido con quienes ahí están en que hay que revisar puntualmente, por ejemplo, la exención que se está proponiendo al impuesto al valor agregado. Los senadores del PRI en el Senado no estamos todavía muy definidos en esa posición, lo vemos con preocupación y seguramente será un tema que variará y que cambiará, porque estamos pensando que la educación debe tener cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de respaldo. El Partido Revolucionario Institucional caminará, me parece, en contra de la posibilidad de generar la exención en el impuesto al valor agregado en materia de colegiaturas. Bien, gracias, senador, por su postura. Ahí está el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, José Yunes Zorrilla. Aquí, por ejemplo, algunas preguntas que tengo del público en la derogación del IETU. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo se va a recibir la recaudación del IETU que se sustituye? O sea, ¿cuál va a ser el impuesto que lo sustituya? ¿Cómo recibirá el Estado mexicano esto que ahora ya se deroga como el IETU? Desde una perspectiva integral, Yolanda, Carolina, perdón, el tema fiscal en términos de las propuestas que se están instrumentando y que se están previendo estará generando la compensación a los ingresos que se estarán abrogando, que es el caso del IDE y que es el caso del IETU. El IETU estaba más o menos aportando alrededor de 50,000 millones de pesos al año, que evidentemente con el conjunto de acciones tributarias que se estarán emprendiendo de aprobarse en el Congreso, suplirá esta fuente de ingreso y generará además ingresos adicionales por casi 480,000 millones de pesos que tendrán como destino generar estos programas, esta red de protección social que permitirá fortalecer las finanzas públicas, depender cada vez menos de los ingresos petroleros y que tendrán la posibilidad también de detonar en términos de desarrollo el crecimiento económico y con él generar condiciones de desarrollo.
Bien, senador, le agradezco mucho la llamada desde la Ciudad de México, el senador José Yunes. Un solo Sí, comentario adelante. para finalizar y dejarles a ustedes la posibilidad de platicar sobre estas ideas. Adelante. Hay que recordar que siempre que se encuentran escenarios de desaceleración económica, existen una forma de tratar de atajarlo, que es a través de la política fiscal. Así sucedió, por ejemplo, en el 2008, frente a la crisis internacional. Entonces el gobierno de la República propuso aumentar el impuesto sobre la renta de 28 a 30%. Eso fue lo que votamos en el 2009 y que a partir del ejercicio fiscal del 2010 sucedió. Antes del 2008 el impuesto sobre la renta era de 28 puntos, hoy es de 30 puntos y fue una propuesta presidencial de ese entonces, lo mismo que el aumento al impuesto al valor agregado. No se debe politizar en materia de política fiscal porque evidentemente bajo ninguna circunstancia ningún gobierno responsable ni ningún partido responsable se salva. Bien, ahí está. Le agradezco mucho, senador. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, ahí está el senador, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Regresando de la pausa, tenemos sus llamadas y, bueno, por supuesto, las preguntas para los panelistas y, bueno, la postura final, porque ya el tema es muy amplio. Recuerden ustedes que es iniciativa de reforma hacendaria. Es importante que conozcan que está turnada en la Comisión, obviamente en el Congreso de la Unión, y después se va a turnar también al Senado de la República. Así que esto estamos analizando, una iniciativa de reforma. Regresamos después de la pausa. En foro estamos hablando el tema de reforma hacendaria, la iniciativa de reforma hacendaria. Felicita a los panelistas y bueno, que haya más programas como este. Muchísimas gracias. Alfredo Hernández dice: la fuga de presupuesto del país, de los que son, bueno, los representantes ahí solo se favorecen. Que se acuerden que el pueblo es el que los pone donde están, pues ahí está para los senadores. Y bueno, ¿qué pasaría a los representantes? Dice Alfredo. ¿Qué pasaría? Por eso yo le digo a Alfredo que yo no voy a aprobar estos nuevos impuestos. Ahí están. Porque ellos me eligieron y lo que la gente quiere es que no haya más impuestos. Dice por acá, ¿dónde quieren hacer privadas todas las escuelas públicas? Y que nosotros los padres paguemos todo, se refiere, imagino, al impuesto de las colegiaturas. Que en el caso de, por ejemplo, de esta que ha causado tanto las colegiaturas, ¿cambiarían de régimen fiscal las escuelas para poder cobrar impuestos? Bueno, realmente vamos a enfocarlo según la ley del impuesto sobre la renta. Hay un título especial para las escuelas en el cual no pagan impuestos sobre la renta, sí pagan YETO, salvo que tengan una autorización para recibir donativos. Si tienen la autorización para recibir donativos, no pagan ni ISR ni YETO al día de hoy. Con este nuevo esquema, dado que ya no existe el YETO, básicamente lo que se busca es que las escuelas que tengan una autorización para recibir donativos no paguen ISR. Y las que no lo tengan, esas sí paguen ISR. Ahora, ¿por qué el cambio tan drástico entre sí pago si tengo la autorización y no pago si no tengo la autorización? Mira, digo de manera muy general, porque la ley es muy amplia en este sentido y nos llevaríamos horas, ¿no? Pero haz de cuenta que una escuela particular, obvio, que tiene autorización para recibir donativos, está sujeta a una serie de controles que no le permiten disponer de sus inmuebles, le prohíben retirar utilidades y todavía hasta este año son auditadas por un contador público. Las que no tienen autorización para recibir donativos no tienen esas restricciones. Entonces yo creo que esta disposición es porque se presume que las escuelas que no tienen la autorización para recibir donativos, en muchos casos son negocios, y las que sí lo tienen, a lo mejor también son negocios, pero están más controlados. Bien. Ok, muy bien. Y en ese caso, bueno, como cuántos, por ejemplo, ¿qué plantea la iniciativa? ¿Cómo pagaría, por cuántos hijos, por ejemplo, se pagarían impuestos? ¿Se podría esto por todos? ¿Por todos? Sí, por todos. No, lo que sí limita y lo que no se ha hablado son las deducciones personales, que nos pega bastante. Se está limitando hasta el 10% de los ingresos brutos que perciba la persona. O sea, tú antes en tu declaración anual podrías meter gastos médicos, las medicinas, el funeral, los intereses de tu casa, los intereses de tu crédito hipotecario,
Ahora están limitando la totalidad hasta el 10% de los salarios mínimos el menor. ¿Qué quieren hacer con esto? Que haya menos devolución de impuestos. Y lo que es el interés de lo que es tu crédito hipotecario ya le están poniendo IVA. Y para cuando tú vendes tu casa estaba exento hasta 7 millones de pesos, 1.5 millones de euros. Ahora lo bajan a 1 millón de pesos. ¿Ustedes qué están haciendo? Están reduciendo las deducciones como otras que vienen mucho más, y obviamente para que sea mucho más grande la base gravable y se pague más impuestos y se contrarreste la eliminación del YETO. Bueno, y ahora, pero me decía, ahora te voy a decir lo que se va a poder deducir, que es según la iniciativa, a ver qué mira, se puede rápidamente, ¿qué sí se puede deducir? Me voy rápido, por ejemplo, ¿qué me está afectando y qué se puede deducir? Anteriormente podíamos deducir automóviles hasta por 175,000, ahora lo van a bajar a 130,000, esto afecta a los distribuidores de autos. Tenemos también la nómina que según es para el empleo y demás, ahora solamente podrán deducir por pago de nómina la que se exenta, la que no paga impuestos a la persona física, hasta el 41%. Entonces ahora para contratar a una persona, imaginamos que le paga el aguinaldo, le pago 3,000 pesos, tiene exento 30, que son 1,500 por poner un ejemplo, ahora de eso solamente puedo deducir de los 1,500 700 pesos. O sea, me están castigando a mí por darle su prestación al trabajador. ¿Por qué? Porque desaparecieron el YETO. Y eso nos lo están diciendo. El régimen de consolidación fiscal desaparece, pero ahora tiene otro nombre. No es que desaparezca, además le cambiaron el nombre. Y ahora de 5 años pasa a 3. El de los restauranteros, anteriormente podíamos deducir el 12.5, se elimina el 12.5, ahora totalmente es no deducible, le pega al sector restaurantero. Entonces, tenemos también lo que son las ventas a plazo, lo que son las tienditas. Antes lo que eran las tiendas, cuando vendían a plazos, lo que acumulaban hasta que lo cobraban, y ahora no, ahora es cuando se hace la venta. Ahora también lo que le van a hacer a eso. Entonces, si le vamos sumando todo esto, pues sí, nos va afectando, más lo del IVA, el IEPS, que es 1 peso por cada litro de lo que son bebidas azucaradas, y todas las demás modificaciones que tienen, pues te limitan. Lo más fuerte que yo veo de eso para las personas físicas es el tema de deducciones personales, porque la mayoría estaba metiendo mucho, ya sabía que podía deducir de su declaración anual, y eso, te redució un poquito. y ya te devolvían algo, ¿no? Y ahora no, ahora te limitan la deducción, y algo muy importante que repercute a otros, los médicos. Los médicos, ahora para cuando tú vayas a hacerte el dentista o algo, tienes que hacerle con cheque o por transferencia. Ya no puede ser ya en efectivo, no. Se propone que sea con cheque o transferencia porque los grandes evasores, personas físicas, eran los médicos, los abogados. Los contadores no. No. Contadores no. Y ahora esa deducción, como era en efectivo, ahora la tiene que ser con cheque o con transferencia. Y entonces todo eso que estamos haciendo, más la factura electrónica, es que la autoridad ya va a saber cuánto vendiste con la factura de elección electrónica, checa con lo que va a estar en el banco, y sobre eso te va a andar diciendo lo coteja. Así es. ¿Y cuál podría ser entonces, Carlos, o sea, cómo ves este panorama ya como economista, la solución? ¿Para dónde va entonces esta iniciativa y para dónde podría dirigirse? Pues? Mira, este paquete ¿Cuál sería económico... tu propuesta que aquí tienes al senador? Sí, claro, ¿no? Para que lleve tu voy a ser muy claro. llevarla. El asunto que este paquete económico está casi cocinado. Tenemos una conformación de Senado por 102 senadores de 128 que hoy van a responder muy probablemente a un pacto donde las iniciativas el domingo fueron no recibidas y aplaudidas. Tenemos por otro lado 421 diputados de los 500 que en alianza el PRI, el PAN y el PRD también aceptaron y le dan la bienvenida. Entonces yo no he escuchado las voces de estos actores políticos que digan mucho, y bueno, pues aquí veo a un senador y escuché a otro que tienen una posición un poco encontrada, aunque estén dentro de un pacto. Me parece que la política económica que se presume reforma social para beneficio de la sociedad en su conjunto, hoy enfrenta un gran dilema. Mira, los países que han implementado justamente la reducción de los impuestos para aumentar el consumo y por ende aumentar la producción y la productividad, son los que han resuelto el problema, y nosotros nos estamos empantanando con impuestos al trabajo, con los pocos que contribuyen, los causantes cautivos, los que tienen
un empleo seguro. Llevamos la carga fiscal. Y llevan la carga fiscal. Es decir, de 50 millones de mexicanos, el 29% en edad de trabajar, el 50 millones, 29 están en la informalidad. Y el resto, muy pocos, 21 millones, son los que están en una actividad productiva formal. Entonces, pienso que pues algunos años fueron mejores que estos, con un impuesto sobre la renta tan elevado, que pienso que tienen todavía 40 días para discutirlo. Creo que pueden todavía revisarlo y no recibirlo como viene, ¿no? La ciudadanía merece que pues atienda esta situación, porque la percepción es que estas medidas son de mediano y largo plazo, y en el corto plazo lo que queremos es mejorar nuestra condición de vida. El bolsillo. El bolsillo. Senador, ¿cuál es lo que se rescata de esta iniciativa de reforma? Yo creo que lo primero que quisiera decir es, para mí, de manera muy personal, mi único pacto es con los ciudadanos que me eligieron, y quiero dejar perfectamente bien claro para la gente que nos ve, yo no voy a votar a favor de esta reforma. Es una reforma que le pega al bolsillo de toda la gente. Yo no creo, como dicen algunos, que es de justicia. Lo mismo nos dijeron aquí cuando dejaron la tenencia, lo mismo nos dijeron aquí cuando endeudaron el Estado por 40,000 millones de pesos, que sí iba a haber beneficio, y al día de hoy yo le pregunto a los veracruzanos, ¿dónde están esos beneficios? ¿Ninguno de esos puntos propuestos se rescata? El único que yo rescataría es el tema de que la nómina en materia de educación la va a pagar la Federación. Esto me parece rescatable. En el reporte de la Auditoría Superior de la Federación del año 2011, yo detectó la auditoría y yo lo rescaté, 277 millones de pesos en aviadores que se robaron aquí en el estado de Veracruz. No lo digo yo, lo dice el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que ustedes saben perfectamente bien que es uno de los órganos más profesionales e imparciales del país. 277 millones de pesos se robaron por maestros aviadores, o más bien en supuestos maestros. Esto me parece que es correcto que lo pague la Federación, así como los gastos en materia de salud, como la consolidación, por ejemplo, de lo que se paga por Seguro Popular. Igualmente, en 2011, nada más aquí en Veracruz, detectamos un desvío de recursos de casi 500 millones de pesos. Me parece que eso sí es muy rescatable y correcto que la Federación ya centralice este tipo de pagos para que no se den también, por ejemplo, dobles negociaciones con los maestros, tanto a nivel federal como a nivel local. Pero me parece que es muy importante dejar en claro que la deuda no puede ser otra vez la vía para este país. México logró durante los 12 años pasados una consolidación económica que nos olvidamos prácticamente las devaluaciones, ya no existe en el vocabulario común ya del mexicano como existía antes, y ahora nos proponen el 1.4% del PIB de déficit. ¿Déficit qué quiere decir? Simple y sencillamente deuda, y no me dejarán mentir los expertos, y no queremos regresar a ese camino. Nosotros estamos convencidos de que México debe tener finanzas sanas, que no podemos endeudarnos, y ahorita nos endeudamos un poquito para poder pagar algunas cosas que son muy buenas, y al rato un poco más, y cuando nos vemos, estamos como Veracruz con una deuda pues prácticamente impagable, y que los senadores del PAN no lo queremos. También hay diputados del PAN que, a pesar del pacto o con el pacto, votaremos en conciencia de lo que nos diga la gente, y como bien decías tú, Carolina, pues nuestra responsabilidad es cuidarle la bolsa a los veracruzanos, y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Regresando de la pausa, tenemos más comentarios del público, de sus llamadas. Muchísimas gracias. Y bueno, obviamente el comentario ya para hacer el cierre de esta mesa, que este tema pues da para mucho, y seguiremos obviamente comentando al respecto de él. Regresamos después de la pausa. Continúe con nosotros. Así es, regresamos aquí con Foro, precisamente el tema de la reforma hacendaria. Y bueno, pues aquí nos dice María Zenaida Salazar, de Geovillas del Sol, que no está de acuerdo con esta iniciativa, que bueno, se haga lo posible para que no pase por el tema de lo de las escuelas. Dice, ¿por qué se considera que el tener mascotas es un artículo de lujo y por qué se incrementó tanto el precio del alimento de las mascotas? ¿Por qué este incremento? Pues es uno de lo que se propone, ponerle IVA al alimento de las mascotas. Yo sinceramente creo que no es un lujo tener un perro o un gato en casa, al contrario, es una
es una cuestión muy bonita para las familias y que no debe ser gravable. Tampoco creo sinceramente que se vaya a recaudar mucho por el alimento de las mascotas y que vaya a beneficiar en gran cosa. A ver, ustedes que son los expertos, ¿por qué hay oportunidad en este año de facturar 4 millones de pesos y para el próximo año serán 250,000 pesos? ¿Qué no es esto un índice inflacionario? No, lo que pasa es de que hubo un régimen de transición entre el comprobante electrónico y el comprobante de papel. Entonces, las facilidades que dio la autoridad, en este caso el SAT, permitían que las personas que tuvieran ingresos menores a 4 millones de pesos pudieran seguir utilizando un comprobante de papel que se le conoce el comprobante del código de barras bidimensional. Esa facilidad la quitan y bueno, solo quedará, salvo que la reforma cambie en ese punto, para los que tengan ingresos de menos de 250,000, y los que tengan ingresos de más de 250,000, pues ya lo harán obligatoriamente de manera electrónica, como ya mucha gente lo hace ahorita. Muy bien. Señor José Luis López, que no se permita lo de las colegiaturas, ¿qué tanto afectará el aumento a México con esta reforma, ya que quitan algunos impuestos y ponen a otras cosas? Pues simplemente es el enanismo fiscal que estaban hablando, ¿no? Se quita el YETU, pero tienen que recaudar de otra manera. Entonces es simplemente disminuir las deducciones. Y al disminuir las deducciones, con lo que estábamos hablando, pues incrementa la base y más pago de impuestos. ¿Cómo afecta a la vivienda? Muchísimo. La vivienda aquí, en este caso, se va a gravar con el IVA del 16%, tanto a la compra de vivienda como a la renta también. Hoy la Canadevi decía, y hace rato lo platicábamos, que el costo de las viviendas podría subir en un 16%, pues lógicamente al tener que pagar el IVA, y afecta pues no nada más a la vivienda, sino a la gente que aspira a tener un patrimonio, y que la vivienda, la casa es el patrimonio más importante que puede tener cualquier familia. Muy bien, ahí está. Y también por otro lado tengo aquí una anotación del gasolinazo, pero sería ahora sí que los constantes aumentos a la gasolina mensuales al diésel y a la gasolina continuarán aplicándose, aunque el gobierno prevé que suban a tasas menores que las actuales. ¿Cómo se hace esta reducción? Queda de 6 centavos la magna y 8 centavos premium y el diésel para el siguiente año. O sea, menos que los 9 centavos. O sea, el desliz mensual va a seguir el gasolinazo. Y para el 2015, si no mal recuerdo, nada más se va a reconocer la inflación como vaya para hacer el ajuste. Para hacer el ajuste como está en precios internacionales. Entonces, de entrada, baja el gasolinazo, que es el desliz mensual de 11, a 6 y 8 centavos. ¿Me permiten que los vuelva a invitar para cuando ya esté aprobada la iniciativa y todo? Bueno, porque el público afortunadamente respondió excelentemente a este tema. Muchísimas gracias, en verdad les agradezco a todos sus comentarios, sus llamadas. Obviamente se las voy a canalizar a cada uno para que se puedan responder y bueno, de esta forma pues le demos continuidad a esta iniciativa de reforma hacendaria y bueno, obviamente también al rumbo que lleva nuestro país. Gracias a cada uno de los panelistas, en verdad les agradezco mucho, contador Romeo Pastrana Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda de Coparmex, Carlos Quiroz, economista y académico, Ramón Ortega Díaz de la Asociación Nacional de Fiscalistas, Fernando Yunes Márquez, senador del Partido de Acción Nacional, y José Yunes Zorrilla, senador del Partido Revolucionario Institucional y bueno, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Les agradezco mucho, perdónenme, el tiempo es corto y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias.